¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Lunes 11 de enero volvemos después del paréntesis navideño a la normalidad. Teníamos ganas de encontrarnos con nuestra audiencia, de encontrarnos con las tertulias. Ya saben, pulsamos la actualidad valenciana y todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Lo hacemos esta noche con esa tertulia que nos gusta, de periodistas. Con ellos vamos a analizar lo que está sucediendo, que no es poco lo que ha pasado en las últimas horas en Cataluña. Les presento, esta noche está con nosotros Fernando Alabadí, periodista. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Feliz año. Igualmente. ¿Cómo ha empezado el 2016? Bueno, pues hoy es uno de esos días en el que hay que estar atento a todas horas a las páginas web, los telediarios, las radios, porque cada minuto se producen informaciones nuevas, ¿no? Y tenemos a la hermana del rey sentada en el banquillo de los acusados. El juicio del año ya ha sido calificado, veremos qué sí. pasa. Gracias, Fernando, Gracias. buenas noches. También con nosotros Pilar Tamayo, habitual de Ágora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, feliz año. Mucha información. Sí, si solo fuera el puente entre Valencia y Mallorca, que es el caso NOS, pero no, tenemos un problema gravísimo que es Cataluña, que se desatascó el sábado, que ayer ya pues apuntaron maneras, y tenemos un gobierno de España incapaz de formarse y demostrando la poca altura de miras que por desgracia tienen los grandes partidos que han gobernado este país desde la dictadura. Mucho que analizar esta noche. Gracias, Pilar. También habitual de Ágora, Eduardo Alcalde. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchos acontecimientos los que estamos viviendo en este principio de año. Pues sí, se anunciaban ya porque acabamos el final del año pasado con dos gobiernos por formar y se ha formado uno y yo creo que se va a acabar formando otro. Sí, veremos qué ocurre. Gracias también, Eduardo, nuestro cuarto periodista, también con una importante trayectoria profesional, Vicent Climent. Buenas noches. Muy buena nit. ¿Qué tal? ¿Qué pasará con todo lo que está ocurriendo? Veremos mucho que analizar. Está muy complicado, pero a la vez muy interesante, así que vamos a poner lo que podamos de nuestro leal saber y entender para discernirlo un poquito mejor. Gracias, Vicent, como siempre. Carles Puigdemont es el nuevo presidente de la Generalitat. La elección se producía al límite de que expirara el plazo máximo para investir presidente. Ayer domingo, esto es lo que ocurría en el Parlamento de Cataluña. Carles Puigdemont es ya el nuevo presidente de la Generalitat catalana. Cuando faltaban 2 horas para que venciera el plazo legal y con los votos de los diputados de Junts pel Sí y de la CUP, el dirigente de Convergencia fue investido este domingo por el Pleno del Parlament. En contra votaron Ciudadanos, Catalunya Sí que es Pot, socialistas y populares, todos acusando al nuevo presidente de iniciar un proyecto ilegal y rupturista con España. En su discurso como candidato, Puigdemont anunció que buscará la independencia con valor y coraje y prometió dejarse la piel en el empeño. Y yo os prometo que me dejaré la pell. Ya como presidente agradeció los apoyos y cerró el pleno con un rotundo Viva Cataluña Libre. Antes de la votación en Moncloa, Mariano Rajoy advertía de que el Ejecutivo Central no permitirá que nadie se arrogue poderes ilimitados. El Gobierno no dejará pasar ni una sola actuación que suponga contravenir la unidad y la soberanía, que vaya en contra de la ley y las decisiones de los tribunales. Puigdemont nombrará en breve su gobierno, que contará con Oriol Junqueras como vicepresidente y Neus Munté como portavoz y consellera de la presidencia. El hasta ahora alcalde de Girona lo ha dejado claro, buscará la separación de Cataluña del resto de España en tan solo 18 meses. ¿Qué piensan nuestros periodistas? Fernando Alabadí es el nuevo presidente de la Generalitat. Bueno, de eso no hay duda, es el nuevo presidente, lo ha elegido el Parlamento catalán, pero estamos ante una situación insólita, ¿no? Para empezar, más que durante todos estos meses había estado sosteniendo que la presidencia no era negociable y que él iba a ser el presidente, a última hora, in extremis, decide apartarse en pos de esta desconexión que ellos llaman, ¿no? Quizás porque no había otra salida, también es cierto. Quizás no había otra salida, pero claro, este panorama, que ahora se puede repetir también en las elecciones generales, por la inconsistencia y por el Congreso que no dan los números, yo lo que le pediría a las fuerzas políticas, aunque sea mezclar un poco y anticiparnos a otro tema, es que se pongan de acuerdo antes. Es que Cataluña ha perdido casi medio año, prácticamente 6 meses, en unas negociaciones que perfectamente podrían haber estado desatascadas pues hace 3 o 4 meses. Cataluña lleva 3 procesos electorales en 5 años, con lo cual, de las pasadas elecciones. Sí, pero quiero decir que el problema empieza en 2010. Yo creo que es un error en toda regla del presidente del Gobierno haber subestimado el problema catalán, porque a la vista está que Rajoy nunca entendió que Cataluña fuera a llegar tan lejos. El proceso ha superado a Convergencia, a la vista está.
Yo no soy presidente del gobierno, Eduardo, pero que lo ha subestimado es claro. Sí, que es cierto que ha aumentado el independentismo en la etapa de Mariano Rajoy. Y la sociedad catalana se ha fracturado, irresponsabilidad de convergencia toda. Pero tú puedes tomar decisiones en función de lo que haga el gobierno. Y hasta que no haga algo, no puedes tomar decisiones. Y a partir de ahora, pues me imagino que las tendrá que tomar. Vicent Climent, ¿cómo se ve el nuevo nombramiento? Estoy encantado de que el señor Puigdemont sea presidente de la Generalitat catalana, porque demuestra que los periodistas tenemos otra salida profesional. Tenemos tres presidente periodistas. de la Generalitat Valenciana y un presidente de la Generalitat catalana. Y otra en Navarra. Usue Barcos, o sea que son tres periodistas. Igual nos fichan, si nos están viendo. Es que verás, igual somos más normales, ¿no? Creo que nuestra salida profesional por excelencia va a ser esa, la política. La política, oye, pues todo es planteable. Porque en lo que sería propio, en lo que sería propio de nuestra profesión, es decir, hacer análisis, también el señor Puigdemont de alguna forma y todos los que le han rodeado acaban de demostrar que no servimos, porque es imposible hacer ningún tipo de prospección ni sacar conclusiones ni nada, porque estos señores no tienen palabra. Lo mismo dicen una cosa que la contraria. Lo que pasa es que yo creo que en tiempo récord. Esto ha sido una cosa, el pasado sábado, cuando no llegan a un acuerdo, el señor Mas empieza a tantear a Esquerra Republicana para ver si pueden reeditar el Junts per Sí para las siguientes elecciones. Y no solamente eso, le dicen que haga una cosa que no se ha hecho en ningún país de Europa, que es en un gobierno provisional darle carteras en el gobierno provisional. Y el señor Junqueras le dice que tararí que te vi. Hacen una prospección rápida de cómo estarían de votos en las siguientes elecciones. Y ahí es donde toman la decisión de que el señor Mas se tiene que apartar. Pero eso estaba más cantado que... Ya, pero ellos no lo tendrían tan claro. Lo que no estaba cantado era el cambio de postura de las CUP. Eso sí que no estaba cantado. Pero que más era un problema, igual que lo puede ser Rajoy, igual que lo puede ser Pedro Sánchez. Eso está más cantado que... Pero no conviene olvidar que este gobierno se sustenta en dos tránsfugas, que quienes han presumido del poder de las urnas para defender su independentismo son los que a dedo eligen un candidato. No, es que eso es curioso, porque ellos se han arrogado el poder de las urnas y el señor Puigdemont tampoco atina haciendo prospecciones cuando en su discurso dice que es que tenemos una amplísima mayoría, oiga, tiene un 48% en votos. Del Parlamento a ver, que es mucho porque la sociedad catalana está fragmentada, pero eso no es una amplísima mayoría, es una minoría, que en escaños es mayoritaria, pero no así en votos. Fernando dice que buscará ya la separación de Cataluña en tan solo 18 meses. ¿Cómo se va a enfrentar este problema? Primero habrá que resolverse un poquito totalmente el tema del gobierno central para hacer frente. Cataluña no está para derrochar precisamente. De hecho, recientemente necesitó del FLA y son constantes las peticiones de ayuda económica. Yo creo que están engañando a la población y para engaños incluso los de algún partido político. A mí no me pareció justo que Podemos durante la campaña de las generales defendiera y prometiera un referéndum en Cataluña, porque este partido, con posibilidades, veremos si reales o no, de entrar en el gobierno de España, tendrá que cumplirlo si llega. Entonces, o no. Visto lo visto. Si llega, pero yo creo que no se le puede engañar a la ciudadanía porque va a ser inviable. No podemos plantear una guerra civil entre Cataluña y España, porque yo también tengo derecho a decidir como valenciano, por ejemplo. Eso es lo que decía, ¿no? El presidente del gobierno siempre ha sostenido que si se celebra una votación, que voten todos los españoles, porque Cataluña forma parte del territorio nacional, luego no solo ellos tienen el derecho a decidir, sino todos los demás. Ayer el nuevo presidente catalán prometió un paquete de medidas sociales de 1.000 millones de euros para activarlo de manera inminente, tanto como, por ejemplo, la seguridad social. No sé cómo pensará pagar las pensiones de los catalanes, porque la seguridad social paga las pensiones. Pero los 1.000 millones, ¿cómo los va a pagar? Con el FLA, como decía Fernando, claro. Es que al final es un engaño, porque lo que han conseguido es que en las elecciones de Cataluña solo se hable de independentismo sí, independentismo no, y hay muchísimos otros problemas. El paro, la economía. Al final, Mas ha conseguido solapar todos los problemas de la crisis económica con este asunto, que es verdad que es importante, pero que yo creo que no es la prioridad en estos momentos que la práctica es inviable, porque te sales de Europa, levantas un muro, ¿qué haces? Políticos viejos para tiempos nuevos. Ayer ni una alusión a las prácticas vergonzosas de corrupción que han invadido al partido que sustenta el nuevo gobierno catalán. Es decir, sedes de convergencia embargadas, el famoso 3% de comisión en cada obra que se hacía en Cataluña,
Cataluña y la familia Pujol convertida en una trama de corrupción, según dice la justicia. Ni una alusión en el discurso de investidura. Si eso lo hubiéramos visto en la Comunidad Valenciana en tiempos del Partido Popular, no lo quiero ni pensar, porque el Partido Popular a nivel nacional se ha puesto de rodillas, como no puede ser de otra manera, pidiendo disculpas por los casos que ha habido. Medida, la sociedad civil está secuestrada, la opinión pública, la sociedad civil no, la opinión pública está secuestrada por... ¿Con fondos públicos? Por un régimen, porque se ha hecho un régimen entre los medios de comunicación y la clase política, se ha constituido un régimen especial en Cataluña. No es una situación fácil. Que no es una situación fácil, explica en cierta medida lo que está sucediendo. Pero yo creo que, a ver, la sartén la tiene por el mango el gobierno central. Desde el momento en el que tú eres el que estás dando el dinero, a partir de ahora los incumplimientos por parte del gobierno catalán deberán ser castigados como han debido ser castigados siempre. Antes de las generales, nunca se ha hecho. Que solamente yo he vivido en Cataluña muchísimos años y se cumplía permanentemente la ley con tema de banderas, con temas de fotografías del monarca, etcétera, etcétera. Si todo ese tipo de cosas se hubieran hecho desde el principio, pues en este caso no estaríamos ahora con estos problemas. Por cierto, escuchábamos también en esta pieza informativa que nos ponían nuestros compañeros las declaraciones de Mariano Rajoy tras el nombramiento de Carles Puigdemont. Dice la Abogacía del Estado está en alerta para cortar de raíz cualquier paso hacia la independencia. Rajoy, con el aval del Partido Socialista y de Ciudadanos, avisa de que no pasará ni una. ¿Creéis que actúa bien? En este sentido, Fernando Labadí, ¿incrementa de nuevo el independentismo con esta postura? Bueno, ¿O no le queda otra tampoco? No le queda otra. Yo creo que Rajoy ayer hizo lo que tenía que hacer, que era salir a dar explicaciones, ¿no? Porque en un momento como el actual, donde todos los, repito, informativos hablaban sobre el asunto de Cataluña, este tema interesa. Y entonces hay que buscarle la salida, y aunque esté el gobierno en funciones, preocupa, y aunque esté el gobierno en funciones, la figura a la que todos miramos cuando se nos plantea este desafío catalán es el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que esto también va a reforzar su figura, tanto en este tránsito, en positivo, por supuesto, porque la situación de crisis actual va a llevar a que miremos. Una cosa es la visión de Cataluña, pero otra es la visión de España. Es decir, y a mí me da que los españoles estamos un poco saturados del problema catalán. Incluyo al Partido Socialista, porque el Partido Socialista en Andalucía, que es el que lleva la sartén por el mango del Partido Socialista, está harto del problema catalán, es decir, y además ahí es donde se ha marcado la línea, no habrá gobierno central mientras no se tire abajo el compromiso de que haya un referéndum catalán. Ahora, la única buena noticia del pacto catalán es que al menos han dado una lección de ponerse de acuerdo, sea como sea, habrán dicho no podemos llegar a elecciones otra vez. Lo digo por el gobierno central, a ver si somos capaces de que el gobierno central llegue a un acuerdo. No sé hasta qué punto le puede rentar esto a Mariano Rajoy, porque ya antes de las elecciones generales adoptó una serie de medidas, una postura ya un poquito más firme, se quejaba todo el mundo muchísimo de que el presidente del gobierno no hacía nada en la cuestión catalana, por fin empezó a comparecer, a hacer esas alocuciones desde el Palacio de la Moncloa, fijando los términos, y tampoco lo ha reportado gran beneficio electoral, gran rédito electoral. Yo creo que si le reporta al que está gobernando, si toma las medidas que tiene que tomar. No tenemos elecciones ahora tampoco, con lo cual ya, no lo puede rentabilizar. A lo mejor las hay. Dicho lo cual, está haciendo lo que tiene que hacer. No, pero sí, pero que podía, es más o menos... tú mismo lo has dicho, podía haber actuado de distinta forma. Ayer era domingo, estoy con Eduardo, fíjate, las imágenes apenas había periodistas, pero las televisiones lo recogen y los periódicos. Entonces, que ayer, 10 segundos, que ayer no hubiera aparecido el presidente del gobierno de España para decir lo que opinaba acerca de Puigdemont y la corona, pues por cierto, se han metido un poquito y la corona, que habrá por que haber ver. intervenido durante el pleno y no al final del pleno del Parlamento catalán. Es la pena de informativo, si no apareces antes de las 9 no sales. Es facilísimo. Si haces como si no haces. Pero el gobierno intervino el mismo sábado por la tarde, es decir, en cuanto se produce el anuncio, el gobierno emite un comunicado en la misma línea de lo que testificó ayer efectivamente el presidente de Mariano Rajoy del gobierno. Rajoy lo que ostenta es la presidencia de gobierno, no es lo mismo un comunicado que una comparecencia. Y él tiene que hacer que se cumpla la ley en este país. Y la ley estamos en un estado democrático. Decía que estaba yo con Eduardo en una cuestión que me parece fundamental. Se tenía que haber actuado muchísimo antes. Antes de llegar anunciaba Fernando en su primera intervención. Me gustaría también tener muy brevemente la opinión de nuestros 4 periodistas. La decisión dura de Artur Mas, según explicaba, un paso hacia el lado, ¿no? Pilar, Fernando, Vicente. Hombre, yo el otro día yo decía, bueno, yo no creo que Artur Mas pueda abrir la boca para nada que no sea dimitir. Abrió la boca para algo distinto de la dimisión. Artur Mas ha demostrado que en política la dignidad no tiene límite, es decir, no se puede hacer el ridículo de una manera más, no puede haber conducido a la sociedad catalana a un túnel que incluso yo creo que a él mismo le ha superado. Es decir, él activa con toda la maquinaria económica
de Cataluña y del Estado español activa este mecanismo de independencia para que no se hable de los impagos en farmacias, incapacidad para gobernar o para dirigir hospitales, institutos, colegios. Y además el grave problema de su partido, es decir, se ha demostrado que en Cataluña las prácticas, la corrupción ha sido transversal durante 30 años de democracia y yo creo que Artur Mas lo activó como huida hacia adelante y le ha superado el proceso. ¿Sí? Y Convergencia, imaginémonos, yo creo que Convergencia hubiera ido a otras elecciones y es que ni queda de Convergencia. Nada. Es que ha desaparecido la marca de este proceso. Esta visión que está poniendo Pilar es la visión desde España. Hombre, claro, Cataluña tiene otra visión. Es totalmente diferente a Vicente. Quiere pasar a la historia, y además es que lo ha dicho muy claramente. Hay que aprovechar ahora que está el PP, pero no está, en el gobierno de la nación. Es decir, él ha dicho muy claramente que lo que no quiere es un gobierno del PP en Madrid. ¿Por qué? Que no quiere que esté Rajoy. Le ha dicho que votaría al PSOE para que sea el presidente de gobierno Pedro Sánchez. Que lo he oído yo con estos oídos. PP, no Rajoy, PP. Es decir, él prefiere cualquier otra posibilidad, que pasaría evidentemente por el PSOE, que un gobierno en el que interviniera el Partido Popular, porque sabe que ahí se le cierran las puertas. Con lo otro no tiene tan claro que las tenga cerradas. Y como él quiere pasar a la historia y sabe que esta es una ocasión histórica de intentarlo, o se aparta y a partir de ahora se inscribe su nombre con el de Companys, con el de todos los líderes históricos del nacionalismo catalán en los libros de texto, o se queda otra. Y la única manera es apartarse para dejar paso a otro. El discurso además del sábado por la tarde era de psiquiatría. Sí. Es decir, no era un discurso de política, era un discurso independientemente de que sea de psiquiatría, él quiere pasar a la historia, Pilar. Él quiere pasar a la historia. A ver, de psiquiatría no está de acuerdo. La historia psiquiátrica es otro. No, pero es verdad que había incongruencia entre lo que había dicho hasta ese momento y lo que estaba diciendo, porque es verdad, esto es verdad. Es una cuestión de pragmatismo. Había contradicciones evidentes. Es una cuestión de pragmatismo. Tú no vas a convocar a elecciones para perder. Pero esta frase patética de vamos a corregir en los pactos lo que las urnas... Oiga, los ciudadanos han votado lo que han querido y usted ha intentado en todo momento salvarse. Yo no sé si os acordáis de... Con todo respeto, es como un burro con orejeras. Él no tiene más que un objetivo. Y le da lo mismo decir cualquier otra cosa siempre y cuando conduzca a ese fin. Yo el otro día me acordaba de la imagen de los alcaldes con la vara de mando en alto y dice, oiga, es que una parte es el ejecutivo, otra el legislativo y otra el judicial. Y si tú has venido sosteniendo durante muchísimo tiempo que el problema y la solución eras tú, si te vas, pues está claro que no. Bueno, que el problema eras tú. Lo que es gravísimo es que el proceso se ha llevado por delante a un partido que ha sido básico en la vida democrática española, que ha sido Convergencia y Unió, que ha sustentado gobiernos nacionales del Partido Popular y el Partido Socialista. A nivel nacional, claro, y pues sin el que la tengamos que agradecerle nada a Convergencia y Unió. Vicente, que ha sido historia en este país, ha sido historia en este país. Como lo va a ser más. Que ha sido decisivo, ha sido decisivo. Que el señor Pujol... A mí lo que más me sorprende de toda esta cuestión, pero no le debemos nada. A mí lo que más me sorprende... A ver, Eduardo, y cerramos el tema de Cataluña. Eso se ha llevado por delante, sobre todo, la marca se la ha llevado por delante. Yo he vivido 14 años en Cataluña y conozco a la sociedad catalana y el partido Convergencia y Unió era un partido transversal y por eso ha gobernado durante tantísimos años. En unas circunstancias como las actuales ha perdido muchísimos votantes y van a tener que reinventarse de nuevo porque la burguesía catalana no tiene nada que ver ni con Esquerra Republicana ni con la CUP, ni con nada por el estilo, aunque en algunas zonas, en Girona y en Lleida, en Gerona y en Lérida probablemente sea independentista o más independentista, pero desde luego en Barcelona no lo son. Nada que ver. Bueno, llegamos al Ecuador de la tertulia, entramos en la segunda parte, lo hacemos con elecciones, gobierno central. ¿Qué va a pasar? Arranca el año con incertidumbre política, la misma con la que abandonamos el 2015 con ese resultado de las elecciones generales. ¿Se convocarán de nuevo elecciones? ¿Tendremos los ciudadanos que votar de nuevo? ¿Qué va a pasar? Estábamos en el paréntesis navideño, que todo se confundía con regalos, turrones y cava, pero ahora hay que enfrentarse al gobierno central. ¿Quién nos va a gobernar en los próximos años? ¿Qué dicen nuestros periodistas, Pilar? Pues mira, yo haría un análisis un poco parecido a lo que decía Rajoy. Ha dicho casi lo mismo que Mas. Quiero ser el presidente de gobierno. Si hay elecciones de nuevo, yo me presentaré. Eso es lo mismo que dijo Artur Mas. Pues a lo mejor se tiene que tragar sus palabras. ¿Estaremos ante el mismo final? Yo creo que habrá un pacto, los tres. Pacto in extremis, que el pacto no va a ser fácil, que probablemente sea en la tercera votación, es decir, tengo claro que en la primera no habrá pacto, que en la segunda no lo habrá, que no habrá gobierno de concentración y que es posible que en la tercera votación el PSOE se abstenga,
que es posible que la cabeza de Rajoy sea puesta sobre la mesa y conozcamos otra presidenta del Gobierno. Presidenta del Gobierno, has dicho. Hombre, da la impresión. Soraya. Y que el PP tenga que hacer importantísimas concesiones. Alcalde de Aranjuez, por poner... Pero que el PP tenga que hacer similar al de Cataluña, ¿no? concesiones, aunque habría otra lectura de la que hemos hablado al principio y también sería válida, y es que el presidente del Gobierno de España fuera un catalán, ya que hay un gravísimo problema que es Cataluña, que fuera Ciudadanos, apoyado en Partido Popular y Partido Socialista. Ahora, que los partidos constitucionalistas tienen que estar a la altura de las circunstancias es claro. Y entre los tres suman 253 escaños de 350. Por lo cual puedes hacer hasta una reforma de la Constitución. Política ficción, sí. Fernando Labadí, ¿qué puede pasar? Y el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, que esa es ¿Qué otra. puede pasar? Yo hasta este fin de semana defendía que iba a haber unas elecciones anticipadas porque no veía solución, pero visto lo visto, está claro que el Partido Popular va a intentar un gran gobierno de coalición con el PSOE, está claro que el PSOE va a intentar un gobierno a la portuguesa, con toda la amalgama de partidos de izquierda, y lo que tengo claro es que no va a haber elecciones anticipadas porque eso supondría la muerte de Rajoy, política, la muerte política de Rajoy y de Pedro Sánchez. Entonces, in extremis, es verdad que va a haber muchísimo tiempo para negociar, pero no sé cuál va a ser la fórmula, pero al final va a haber fórmula. Si eso pasa, porque Rajoy y Pedro Sánchez se vayan y venga Soraya Sáenz de Santa María y venga Susana Díaz, pasará. Bueno, pues esto parece que las mujeres vamos a ser las que vamos a controlar las instituciones. Yo no veo nada clara ninguna de las opciones. Puede pasar cualquiera de ellas, e incluso las elecciones anticipadas, y ya está. El pacto de izquierdas, después de que Pedro Sánchez haya dicho hoy que Compromís no va a tener grupo parlamentario propio, cierto, lo comentaremos, que no es solamente Compromís, son los de Podemos de Cataluña y las mareas de Galicia. Pues vamos a ver si Podemos a partir de ahí quiere pactar con Pedro Sánchez o no. Si llegáramos a algún tipo de gran coalición, aunque no fuera formando gobierno, sino con apoyos parlamentarios socialistas a un gobierno minoría de PP y Ciudadanos, pues entonces Pedro Sánchez se estaría desdiciendo, cosa que tampoco es nada de extrañar porque, como he dicho al principio, lo de Cataluña de ayer nos enseña que se puede dar marcha atrás con total tranquilidad y no pasa absolutamente nada. A Podemos no le interesa apoyar al PSOE, a Podemos le interesa elecciones para ponerle la puntilla al PSOE, no le va a dar oxígeno. Con lo cual, el pacto de izquierdas parece muy difícil. El otro pacto de gran coalición, en la manera que fuera, con los matices que fuera, pues no parece sencillo, pero probablemente es lo más razonable. Es lo más razonable, Eduardo Alcalde, un pacto... Y eso, para que Pedro Sánchez, para que Pedro Sánchez pudiera apoyar al Partido Popular en alguna de esas opciones, tendría que caer la cabeza de Rajoy. Sí. Pero Rajoy a la vez, y el Partido Popular a la vez, pediría la cabeza de Pedro Sánchez. Y esto pero la de Pedro Sánchez se la iban a dar, pero vamos de salida. Casi seguro. A ver, yo creo que debemos, como decía antes Fernando, tienen que tener los políticos altura de miras. En una situación como la actual... Pero no la tienen, Eduardo Alcalde. Bueno, pero a ver, fíjate, en Alemania está gobernando una gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido y la CDU. ¿Por qué no pueden hacer aquí lo mismo? Y está gobernando Merkel. Bueno, pues... Cultura política a este nivel. Perdona, sí tenemos cultura política en ese aspecto. El Partido Popular ha gobernado aquí en coalición, aquí, en Valencia. El Partido Socialista ha gobernado en coalición con todos los partidos del mundo mundial en toda España. Pero nunca derecha e izquierda juntos. Claro, esta es la gran novedad. El gran ha sido pacto. Derecha con derecha, izquierda con izquierda. Sí. Parece pero un baile eso, derecha con derecha, izquierda con izquierda. Pero es que es una situación diferente. Ya lo sé. Pero es que están planteando el Partido Socialista que quiere hacer una reforma de la Constitución y me parece bien. Pues la única manera de hacer una reforma de la Constitución... PP-PSOE sería la mejor opción porque ninguno comería terreno a ninguno. Mientras que PSOE con Podemos tendrían una lucha por la izquierda. Sería la mejor opción, es lo más coherente. Los empresarios apuestan también por esta gran coalición. Pero ¿sería el final del Partido Socialista? ¿Sería la tumba? Venía un chiste el otro día en el Levante que decía... Decida lo que decida Pedro Sánchez, está muerto. Él y el Partido Socialista fastidiado. Aunque yo personalmente creo que es injusto, porque a ver, Pedro Sánchez es injusto, lleva apenas 2 años, ¿no?, como líder del Partido Socialista y salió de un congreso en el que la mayoría de gente del Partido Socialista opinaba que era la mejor opción. Entonces, es que ni siquiera ha tenido tiempo para demostrarlo la y para ZP, ¿no? Yo no he dicho que la culpa la tenga ZP, ¿no? Pero Susana Díaz. Ahí voy. Porque es que Susana Díaz no tiene nada que ver Susana Díaz ya nadie se acuerda de que gana elecciones
pero perdió un congreso. En el congreso de Rubalcaba con Chacón, Chacón estuvo apoyada por Susana Díaz, in extremis también, a última hora. Entonces yo creo que evidentemente hay mucha gente en el partido que cree que en el PSOE de Andalucía, que es donde está el PSOE de verdad, porque es el único sitio teñido de rojo, tienen que proyectar hacia España y hacia el mundo. El PSOE ha perdido el hueco. Yo creo que el PSOE no ha entendido que no estamos en los años 80, no lo entiende tampoco la Generalitat Valenciana, con determinadas actuaciones y determinados personajes con los que se vincula el gobierno, y que el votante es otro, porque el votante al PSOE, como al PP, se le muere, y la sociedad española ha cambiado para no volver a ser la misma, y el PSOE o es capaz de volver a enamorar, volver a conquistar, hablar de su libro. Oiga, es que yo a Pedro Sánchez, aparte de decir que no quiere a Mariano Rajoy de presidente del gobierno, le he oído decir pocas cosas más. Oiga, eso provoca un hartazgo en la sociedad. Que es una ha dicho muy poco, Eduardo. No me refiero a eso. No. Yo creo que es algo más amplio de los movimientos socialdemócratas en toda Europa. En Francia está gobernando, pero lo van a tener difícil. En Grecia están casi desaparecidos. Fíjate, te diría que el que está un poco menos renqueante sale Alemania y está gobernando en coalición con la CDU. Pero en el resto de Europa, la socialdemocracia, con los nuevos movimientos de izquierda que hay, lo tienen bastante complicado. Pero Eduardo, el PSOE tiene 136 años de historia, eso le avala, y yo creo que tienen la obligación de dar la zancada y de superar estos situaciones. Bueno, veremos qué ocurre con estos pactos. El problema no es que no quieran, es que no saben. Y sobre todo que lo hagan rápido, como decía Fernando, que no nos tengan 6 meses en espera. Sí, también, tipo Cataluña. Hasta la última votación, tipo Andalucía, sí, es lo que se estila. En el caso de que se convocaran de nuevo elecciones generales, ¿cómo creen que cambiaría el voto? ¿Nos daría otra solución a los pactos? Porque claro, el que no sumaría, ¿no? Que el Partido Popular seguiría, el Partido Popular recuperaría de Ciudadanos. Recuperaría de Ciudadanos, pero aún así no da suma. Es decir, sería a costa de Ciudadanos. Podemos le daría el sorpaso definitivo al Partido Socialista, pero al final la aritmética sería la misma, igual de endiablada. 2 para arriba, 2 para abajo, con lo cual tampoco es la solución. Veremos qué ocurre. Recta final de la tertulia, les pregunto, ¿qué va a pasar en el gobierno de la Comunidad Valenciana? ¿Está en pause todavía, como venimos diciendo desde que habían convocadas las elecciones generales, dependiendo de cómo se forme el gobierno central? Está en modo ejercicios espirituales. Sí, en Morella. En Morella. Ciudad preciosa, por otra parte. ¿Se agrieta el tripartito? Yo creo que no les queda otro remedio mientras tengan que estar en esta situación que entenderse, y se seguirán entendiendo. Pero ya han que no es que se entiendan mucho, pero bueno. Y precisamente por esas discrepancias han sido motivadas el retiro de Morella, ¿no? Este retiro. Fíjate, yo creo que decía Eduardo. Los que más, pero ha servido para limar asperezas. Yo creo que los que más ponen en este intento son el presidente y la vicepresidenta. Son los que más se están poniendo en que esto salga adelante. El resto me da la sensación que son no. culturas también muy distintas. Son culturas sí, pero muy diferentes. tanto, fíjate, la virtualidad de los ejercicios espirituales de Morella es que fundamentalmente lo primero de todo, ahora se conocen un poco los consejeros, porque había algunos que no se habían visto prácticamente más que en la mesa del pleno del Consejo. Por cierto, en los acuerdos de Morella ni uno para el empleo, que ya es llamativo. Es decir, cuando el problema gravísimo que tiene este país y de España en general es el empleo, en los acuerdos que están llamados a mover de nuevo el Pacto del Botánico, porque a mí me da la sensación que el gobierno da síntomas de excesivo cansancio para ser un gobierno nuevo, porque lleva 6 meses de ejercicio. Pero es cierto que parece que haya pasado mucho más tiempo, ¿no? Claro, bueno, y que además la vicepresidenta tiene una presencia mediática muy superior a la del presidente de la Generalitat. Yo creo que el presidente no tiene... Portavoz. Sí, pero así todo. Ella, ya veremos a ver los pactos nacionales. Ella, ¿Cómo le habrá podido sentarle las declaraciones de Pedro Sánchez hoy de no grupo parlamentario? Claro, porque el viernes, sin ir más lejos, ella la entrevistaron y dijo que tendría que haber grupo parlamentario propio. Está en función de lo que pase en Madrid, lo que pueda pasar con el gobierno valenciano. Es lo mismo que hablábamos antes con el cumplimiento de la ley. La ley en principio no permite. Si queremos hacer en función de cómo quede en Madrid, si hay gobierno de izquierdas o no, pues Podemos y sus aliados de Compromís harán movimientos tácticos o no. Mónica Oltra estará aquí o estará en otro sitio, y a partir de ahí pues las cosas serán diferentes. Otra cosa, que a nivel Comunidad Valenciana, los 3 partidos en liza, Compromís, Podemos y PSPB, tienen que entender que si uno critica al otro, al final está criticándose a sí mismo. Claro, porque es que no es que la vicepresidenta del Consejo critique a una consellera, es que es una consellera de su gobierno. Claro. Esto es muy difícil de entender a lo mejor. Hablamos del caso Montón, por ejemplo. Aquí surgieron las discrepancias. Incluso Bonís le ofreció a Mónica Oltra de ir juntos para denunciar y luego este apariciones en prensa en la que dirigentes del PSPB, desde el anonimato, desvelaban también parentescos, nepotismos, enchufismos, que esto al final
final, repito, que por otro acaba lado eran perjudicándote suficientemente conocidos. O sea, que sí, tampoco pero que había acaba perjudicándote a ti detrás de mismo. otro, Pero eso es que cierto. tenía de especial el caso Montón que no tenga el caso Ribó. Pues ahí por voy. ejemplo. Claro, ahí voy, quiero ahí voy. decir- Cosa muy importante. A ver, aclaremos la mujer de Ribó puntos. es funcionaria. Exacto, no, Sí. La han colocado en otro Sí, sitio. Eduardo, era funcionaria la hermana de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y oímos hasta la saciedad que era un nombramiento a dedo. Y era y es funcionaria, Totón Barberá, ¿sí? Sí, Está ella era actualmente funcionaria de desempeñando su Manises y trabajo estaba allí. y estaba haciendo una comisión de servicio. Bien, pero quiero decir que el caso Montón, yo creo que sentó muy mal al Partido Socialista, muy mal. Primero, porque desde una institución que era la Generalitat Valenciana pero es que Mónica Oltra tenía interfería. razón. Se interfería. Ha cambiado las cosas y no se puede actuar como se estaba actuando hasta ahora. Eduardo, si quieres hablamos de familias como la familia Moyá y su presencia en la administración valenciana. Santo y seña de iniciativa partió de la señora Oltra. La señora Oltra intervino para opinar sobre una institución que no era la suya, sobre una empresa que era Gebasa. Al final es el gobierno valenciano. Sí, no, era la bueno, Diputación. Era la Diputación. Era la Gebasa, pero bueno. Era la Y en el Diputación. caso Y Montón hay que además, tener en cuenta también un detalle muy importante. y además, A ver. Gebasa en el reparto del pastel correspondía al Partido Socialista. Compromís había sido informado del nombramiento que se iba a producir en Gebasa. Y si hilamos fino, el Alfonso el Magnanim también se ha recurrido al nombramiento, que es un amigo de la señora Oltra. Bueno, que pues, además, incluso el día del nombramiento, la señora Oltra lo apadrinó. A ver, hay un detalle muy importante Vicent del caso Clement. Montón que hay que tener en cuenta, ¿Sí? y es que doña Carmen, consellera de Sanidad, es también miembro muy destacado de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. O sea, es caza mayor. Pero yo insisto, ¿Vale? o sea, cualquier ataque de este tipo en un gobierno No. que saca pecho de la Claro, es malo para el dignidad, gobierno. que quiere A ser el Isabel contrapunto Bonich al se- Partido Popular de la corrupción, A De Isabel todo lo Bonich que ha esto no le ocurrido. viene nada bien, pero muy nada fácil bien. nada. con estos, Pero, bueno, a con ver, estas cosas se lo si ponen tú bastante has fácil estado- si no fuera si porque tú has queda estado contrarrestado a cabo, predicando- como dice Pilar, a A cabo. cabo. Si no fuera porque luego tiene el problema de Alfonso Grau en Nos, de José Luis Olivas hoy declarando por el tema de la Fórmula 1, pero vamos, a Isabel Bonich le están haciendo fácil la labor de oposición, insisto, si no fuera por estas cosas que de alguna manera le tocan, aunque ella quiera marcar distancia. Las generales también ha tomado nota de un detalle muy importante, y es que si a día de hoy hubiera elecciones otra vez en la Comunidad Valenciana, podría ser posible que el gobierno fuera de derechas. ¿Por qué? Porque en las generales PP y Ciudadanos sumaron más que el actual gobierno de la Generalitat Valenciana. Aunque dicen que no es extrapolable, pero bueno, no tiene nada que ver. Pero sí, ahí está ese pero dato. es una encuesta Es Yo real. lo que estoy ¿sí? diciendo Eduardo. es que a la rueda de prensa le preguntan a la vicepresidenta. Y la vicepresidenta, que no se ha callado nunca, pues dice lo que piensa. Que no le Porque parece además no ético. podía decir otra cosa. Claro. Porque si es lo que ha estado defendiendo cuando estaba Y en la atacando oposición durante tantos y años. crearon una página web precisamente para el desenchufat, pues no puedes decir otra ¿Pero y cosa. cuántos enchufat tienen ellos? Ellos tendrán también, por No, supuesto, no, pero... no tendrán, tienen. Sí, seguro. No, tendrán. ellos tienen y tendrán, sí, No, ellos no, tienen, eso es una ellos broma. tienen. Es que tienen. Bueno, yo Empezando las- por ella, las empezando expliqué. por ella. Bueno, tienen. dejamos el tema de lo y, que no de- pueda y con pasar. eso no defiendo que a nadie se le Pero vamos a ver, coloque con si el tú sistema del marido de tú al Montón. jefe de gabinete puedes nombrar al que quieras, ¿no? ¿Qué más da que sea tu ex Y al marido? director de Gebasa también. Una única frase les voy a Sí, pedir a pero nuestros... que no se entere ni siquiera el, claro. el presidente de la Diputación, que se entere un día antes. Es complicado. Caso Nos, por tener una pequeña radiografía de nuestros periodistas, ha empezado hoy calificado como el juicio del año, la infanta sentada en el banquillo junto a Iñaki Urdangarín y miembros también que formaban parte del gobierno valenciano, entre ellos el ex vicealcalde Alfonso Grau. Hasta 5 tenemos ahí sentados, origen Comunidad Valenciana, ¿no? Yo, por resumirlo en una frase, me parece una vergüenza que la Fiscalía quiera levantar del banquillo a la infanta porque era perfectamente conocedora de lo que había hecho su marido, y me parece más de vergüenza todavía que su marido utilizara la corona para sacar millones de euros de dinero público a diferentes gobiernos autonómicos, sobre todo el balear y el valenciano. ¿Crees que seguirá sentada en el banquillo o se Yo aplicará entiendo la que de tiene nuevo que Botín? seguir sentada en el banquillo. Algún magistrado lo ha dicho hoy bien alto Bien, y claro, claro. incluso ha mencionado a Camps y Barberá diciendo que en su opinión Deberían también también de estar. sentados. En A ver, concreto el juez yo Castro. En ese aspecto creo que el juez Castro ha sido lamentable en la instrucción de este juicio. ¿Por qué, Eduardo? Pues porque, a ver, yo no entiendo que los directores generales de Ciudad de las Artes y de las Ciencias estén imputados y no estén imputados Los de arriba. el conseller de Economía, la alcaldesa o los que estén arriba, que yo no sé si han hecho o no han dejado de hacer.
¿Pero por qué? Porque él lo que quería es seguir manteniendo ese juicio y que no se le fuera al Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares. Y entonces, con una gravedad además. Yo desconozco lo que hizo Paco Camps, lo que hizo Barberá, lo que hizo José Manuel Vela o lo que hizo Elisa Maldonado, es que paguen los directores generales. El marrón es considerable porque a estos señores, altos cargos de segundo escalón de la Generalitat Valenciana, se pueden enfrentar les pide 11 años de cárcel, que no es moco de pavo. ¿Tú crees que esos directores han firmado algo que no les han dicho que tienen que firmar? Estoy básicamente de acuerdo, pues imagínate, básicamente de acuerdo con Eduardo y con Fernando, y añadiría, ya que nos pedías una frase, que menudo papelón el de la Fiscalía. Bueno, importante, que tiene que solucionar. Alfonso Grau también pide que se le aplique la doctrina. Abogacía defensora. Es que por la misma regla de tres. Porque al final, si la Fiscalía no te quiere imputar, no te acusa... Estás por acusación particular, en este caso por el Grupo Municipal Socialista y por manos limpias. Pero yo te digo una cosa, situaciones como estas son las que engordan partidos como Podemos. Es decir, la sociedad española no está preparada para soportar que después de todo el ruido mediático y de que todo el mundo pueda sospechar que a este señor se le atendía debidamente porque era quien era, porque el presidente cántabro lo ha dicho, el señor Revilla ha dicho, a mí me dijeron, oye, ir a verte, y menos mal que no vino, porque si hubiera venido no sé lo que hubiera hecho, porque las cosas son como son. Primera tertulia del año, ¿les ha gustado, verdad? Bueno, pues así de intensa se presenta la nueva temporada en Ágora, con importantes contertulios, amigos, periodistas, políticos, porque nos gusta tener su análisis. Acabamos con una frase de lo que nos espera en este 2016, visto lo visto. Vicente Climent, ¿cuál sería la suya? Bueno, va a ser una primicia. Fernando Alavadí y yo vamos a formar un gobierno de coalición. Ya de momento llevamos las corbatas muy parecidas. Ostras, y el resto de la indumentaria casi que también, o sea que... Oye, pues yo os apoyo, ¿eh? Muchas gracias. Me contrataréis como jefa de prensa, seguro. Por supuesto. Sí, bueno, no hay nepotismo ahí, no hay ningún problema. Bueno, venga, Vicente, gracias. Buenas noches, Eduardo Alcalde. Pues yo creo que en esta vida los políticos y los periodistas siempre procuramos o le damos una maximización a las cosas que después al final cuando llegan a la vida diaria son mucho menos importantes. ¿Pero qué haríamos sin esta pasión, Efectivamente, Eduardo? es mucho más importante tu familia, pues sí, tu marido, por cierto, ¿está bien? Sí, fenomenal. Un saludo hombre, que estuvo aquí. Pachucho, No, está claro. pues eso es lo más importante y eso es lo que nos tiene que hacer, porque el que esté uno u otro no significa que no vayamos a tener que estar trabajando todos los días, con lo cual... Bueno, una reflexión muy larga esta, pero me ha gustado. Gracias, Eduardo. Pilar Tamayo. Depende de quién esté, trabajaremos más o menos, dicho sea de paso, pero de todas maneras, altura de miras a la clase política para desatascar el gobierno de una economía tan importante en la zona euro como es la española, ¿no? Gracias, Pilar. Fernando. Pues nada, va a ser un año de sudokus políticos, de batacazos económicos y de sorprendentes fórmulas políticas que acabarán, vaya usted a saber cómo. Bueno, pues gracias a los cuatro. Buenas noches. Como siempre, un placer. Mañana nos vemos. No se la pierdan. Los cinco portavoces del Ayuntamiento de Valencia. Estará con nosotros Pere Fuset, Joan Calabuig. Me he quedado en blanco. Ayudarme, por favor. Fernando Giner, Jordi Peris, y nos queda uno. Madre mía, qué imagen. Y Alfonso Novo. Bueno, qué mal hemos dicho. Bueno, que no se la pierdan mañana a la misma hora. Los portavoces del Ayuntamiento pulsamos la gestión local. Hasta mañana. Ya es grave que no conozcamos a los